Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 22 de octubre de 2020, esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes en las próximas horas. Aprovechamos para invitarlos esta tarde a las 6 de la tarde, en la hora de la verdad. Comprenderán ustedes que hay mucho que comentar, mucho que discutir, muchos temas para tratar con ustedes a las 6 de la tarde por nuestros canales digitales YouTube y Facebook. No es la hora de la verdad al aire por radio, es la hora de la verdad digital a las 6 de la tarde. Muy bien, queridos amigos, tenemos que empezar con la noticia que damos con el corazón en la mano. El desastre de la manifestación de ayer. Una manifestación supremamente pobre, se había anunciado como un movimiento colosal de la gente que salía en protesta. No dijeron en protesta contra qué. Eran tantos los asuntos contra los que había que protestar que terminó no siendo ninguno. La verdad es que las manifestaciones fueron pobrísimas. Lo de Bogotá fue lamentable para quienes organizaron la protesta, aunque pues el daño lo causaron de todas maneras. La parálisis en el comercio, en la industria, en el transporte, en la vida de la gente, eso se logra, pero queda demostrado que la gente no sabe contra qué tiene que protestar y no sabe qué consigue protestando. No tuvieron además los payasos del circo, como aquí los llamamos. Los de la minga se fueron temprano, cogieron sus chivas y se largaron. Y entonces dejaron el circo sin los payasos. Que eso hubiera traído más gente, no estamos seguros. La verdad de las verdades, sin tomar fotografías mentirosas. Ustedes saben que un fotógrafo puede desde cierto ángulo hacer aparecer que hay mucha gente en una plaza que está vacía en 3/4 partes o 4/5 partes. Eso es lo cierto, eso es lo cierto. Trucos de ese estilo existen, pero ayer no funcionaron. Y decíamos que se fueron los de la minga y no nos contaron quién los financió, con qué dinero llegaron, que en cada ciudad el alcalde tenía que darles desayuno, almuerzo y comida a los que llegaban. Eso no era posible, eso no era posible. Llegaban a una ciudad y acaso les daban de comer por la noche, pero tendrían que mercarse el desayuno y el almuerzo. ¿Quién pagó todo eso? Pero ¿quién pagó las chivas? Las chivas, si eran 5.000 indígenas como lo dijeron, y a un promedio de 50 por chiva, que es muy alto, se necesitarían 100 chivas. ¿Quién las paga? ¿De qué bolsillo salió esa cantidad de dinero? Además de un bolsillo que estaba tan abierto y tan dispuesto a que la concentración de los indígenas en Bogotá durara 4 días o 3 meses. ¿Quién paga eso? ¿No se le ha ocurrido a nadie hacer esa pregunta elemental? Bueno, muy bien. Y tenemos el cuento no, la historia dramática de los laboratorios que localizó el ejército allá, cuando los indígenas, los dueños de los laboratorios, estaban acá, en una verdadera jugada maestra de estrategia. Y uno se pregunta cómo va a ser la investigación, porque están haciendo semejante escándalo farisaico, escándalo que no tiene sentido, contra el ex embajador San Clemente, porque en la finca de él, en un territorio completamente alejado de la casa principal y del centro principal de los asuntos de la finca, se estuviera llevando a cabo una tarea delictiva, cuando él estaba lejos, muy lejos, a miles de kilómetros. No hay una prueba, no hay un indicio, no hay nada que diga que el embajador San Clemente tuvo que ver con eso. Y hay que ver el despliegue y la fiscalía, y el mayordomo va a hablar. ¿Y qué va a decir el mayordomo? Pues el mayordomo va a decir lo que le convenga para que lo dejen sin cárcel. Él estuvo metido en el asunto. Y resulta que ahora va a quedar sin cárcel ninguna, pero tiene que decir cosas interesantes. Ese sistema
judicial es diabólico. Útil cuando se maneja bien, para conseguir que la gente realmente confiese cosas que interesan al ente juzgador. Pero esto pues se trata de un verdadero chantaje. Entonces, si no pasan las cosas de cierta manera, yo hablo y yo digo lo que el fiscal quiere oír. Esto es un drama, pero vamos a ver qué pasa con los 63 laboratorios que le descubrieron a los indígenas allá en su tierra. Vamos a ver qué pasa. Y esa es la tierra de ellos, no hay duda ninguna. Y no pudieron hacer oposición y por eso se fueron tan temprano y tan rápido. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser el mismo despliegue? El señor fiscal va a estar igualmente interesado en averiguar quiénes son los dueños de esas tierras y esos dueños de las tierras qué responsabilidad tienen. Vamos a averiguarlo. Todo eso lo tenemos que mirar. El billonario endeudamiento de Bogotá. Bogotá, señores, va a asumir un endeudamiento gigantesco. Ese endeudamiento de 10.8 billones de pesos. 10.8 billones de pesos. El que tenga alguna práctica en estas materias, la tengo muy larga, sabe que una operación de 10.8 billones necesita un plan perfecto, acabado, de cómo se va a hacer los desembolsos, para qué, en qué, y cómo esa actividad va a ser reproductiva, le va a generar recursos que pueden ser sociales, pueden ser de cualquier naturaleza. ¿Existe ese plan? Estaremos con Andrés Forero, concejal de Bogotá, quien nos lo va a contar. El tema de los indígenas y de sus laboratorios lo hablaremos con el coronel retirado John Marulanda y tenemos muchas otras cosas para tratar a ustedes. Por ejemplo, lo que está pasando en los Estados Unidos a poco menos de 2 semanas de las elecciones. Cristina Londoño nos lo contará desde los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está sucediendo allá? ¿Por qué estuvo preso Aníbal Gaviria? ¿Alguien nos lo ha contado? ¿Por qué estuvo realmente preso? Algún día trataremos de hablar con el gobernador Gaviria cuando salga de este drama singular que ha tenido que vivir muy mal de su grado y sin explicación ninguna. Aquí nadie explica nada y meten a la cárcel a una persona y la deshonran y destruyen su capital político y la destruyen moralmente. Moralmente, sentirse preso tiene que ser una de las experiencias más dolorosas y más tristes que un ser humano enfrente. ¿Y por qué? ¿Por qué Aníbal Gaviria estuvo preso? Nadie lo ha podido explicar. Vuelve a fracasar en el Senado de los Estados Unidos el plan de estímulo. En vísperas de las elecciones parece que el Senado se puso tímido y entonces no habrá plan de estímulo. Y este gran atractivo que tenía la campaña de Trump, porque hay que decirlo, eso no hay duda ninguna, era un atractivo de la campaña de Trump, un golpe final. Aquí estoy con el pueblo americano, con estos billones de dólares para ayudarles en medio de esta tragedia. Hay unos temas y hay unos puntos que uno quisiera conocer algún día. En la OEA se hizo un debate sobre unas cuestiones que uno dice, ¿esto qué significa? Hablan de la diversidad de mujeres. ¿Diversidad de mujeres? ¿Eso qué quiere decir? Las mujeres son mujeres. Las hay altas y bajitas y flacas y gordas, como diría la canción ranchera, y hay unas a las que les gustan unas cosas y otras que tienen unos talentos, que tienen unas inclinaciones, mujeres súper dotadas, mujeres extraordinarias, otras que no lo son tanto. ¿Qué quiere decir eso de diversidad de mujeres? Cada mujer es diversa con respecto a las demás. No hay dos mujeres idénticas.
no existen. Diversidad de mujeres. Y otra cosa más interesante, el enfoque interseccional. Entonces, ese es el último hallazgo. Obviamente, esto es terminología marxista y supuestamente revolucionaria que protesta contra una posición de Colombia seria, sosegada, profunda, como tiene que ser, como tiene que ser. Ah, pero es que esa es una posición conservadora. ¿Y qué? Critíquenla por la sustancia, critíquenla por lo que contiene, por lo que dijo. Pero es que usted no está de acuerdo con la diversidad de mujeres, no, ni los representantes de Colombia en la OEA, ni nadie. Diversidad de mujeres o enfoque interseccional. Válganos Dios. Bueno, queridos amigos, el coronavirus está haciendo estragos en Europa. La situación en Europa es dramática. Montserrat Fernández nos hablará del tema, pero basta ver las cifras para darnos cuenta de que lo de Europa es una tragedia. Vino el brote del coronavirus, se tomaron decisiones, hubo limitaciones, eso empezó a reducirse hasta extremos pues muy halagadores. Italia tenía 1000 contagios por día y entonces se sintieron que estaban al otro lado y vino la apertura, y la apertura con el coronavirus no caben aperturas. Tenemos 27.000 y tantos infectados en Francia, otros tantos en el Reino Unido. Italia volvió a superar los 15.000. Lo de España es una tragedia. República Checa, Bulgaria, Rumania, Europa entera está comida por el coronavirus. Y los Estados Unidos también. Igual, porque hay que hacer apertura, porque pues sí, desde luego estamos de acuerdo, a la gente no se la puede dejar encerrada, pero hay que mantener una disciplina. ¿Qué hacemos? Tenemos un enemigo letal que nos obliga a un comportamiento que no queremos tener, a unos sacrificios que no quisiéramos tener que hacer, a unas limitaciones que a uno le parecen muy molestas. Pero ¿qué remedio hay? Está de por medio la salud y la vida. Esa es la verdad. De manera que, y la cosa viene a Colombia también. Tenemos dudas sobre las cifras de Colombia, siempre pues son cifras que tienen unas alteraciones ahí muy raras, pero ayer más de 7.000 contagiados y 192 muertos, 192 muertos. Como diría aquí Sergio Gel, se cayó un avioncito, pero de los grandes, de 192. Las UCI en Medellín están prácticamente al borde del colapso y no ha venido lo peor, no ha venido lo peor. ¿Qué significa el respaldo del Papa a las uniones civiles entre personas del mismo sexo? El Papa Francisco tiene una especialidad que es la ambigüedad. Él no lo dice. ¿Por qué no dice con toda claridad y toda franqueza, si ese es el propósito, que el matrimonio no es la unión entre hombre y mujer, sino que el matrimonio es la unión de dos personas de cualquier sexo que sea? Y de una vez que explique si, por qué entre dos y por qué no entre tres o entre 10. Entonces, el Papa Francisco es la ambigüedad, que a las personas que tienen determinadas orientaciones sexuales hay que respetarlas. Claro que hay que respetarlas, claro que hay que considerarlas, claro que pueden manejar sus asuntos como les parezca de acuerdo a la ley civil, una ley civil que tiene que ser comprensiva de una situación. Matrimonio es entre hombre y mujer, eso es lo cierto. Y dos hombres o dos mujeres tienen todo el derecho a vivir como les parezca. Claro, lo hemos dicho 1.000.000 de veces, y a manejar sus asuntos como convenga. ¿Qué dijo entonces el Papa? ¿Cuál es la tesis del Papa? Y haciendo preguntas tan absurdas como si unos homosexuales pueden llevar a la iglesia a los hijos, pues a los adoptados, suponiendo que esa adopción sí sea un acto civilmente responsable. Otra discusión distinta. Todo el mundo puede ir al templo. El templo de Dios está abierto para todos. No hay nadie, por pecador que sea, que no esté admitido en la casa de Dios. Entonces, ¿en qué avanzó el Papa?
preguntas que nos hacemos. El FBI dice que Irán y Rusia tratan de interferir elecciones en los Estados Unidos, pero parece que es a favor de Biden, que no les gusta la reelección de Bush, de Trump. Discúlpenme, ya sé que muchos se molestaron con el pequeño colapso verbal que tuve, un lapsus calami. Pido disculpas. No les gusta la reelección de Trump y están buscando otra cosa. Puede suceder. Eso sería muy indicativo de qué es lo que está pasando en la arena internacional. La producción industrial en Colombia cayó en un 10%. 10%. Una locura, una locura. Pero nos dicen que septiembre será mucho mejor. Todo tiempo venidero es mejor, ¿no? Pero también todo tiempo pasado fue mejor si seguimos los versos famosísimos de Manrique. Al fin, ¿qué es mejor, el tiempo pasado o el tiempo presente? Uno tiene que manejar es el tiempo presente. 10% en agosto es la última cifra, es una calamidad. A ver cómo la enfrentamos y cómo la superamos. Hay una conferencia de la ONU que dice que la caída del comercio interinstitucional será del 19% y que de eso no se va a librar nadie, para que lo tengamos en cuenta. 545 niños que fueron separados de sus padres cuando trataban de entrar ilegalmente a los Estados Unidos han desaparecido. 545 niños. Alguien tiene que responder por eso. Eso no es que los servicios de inmigración, se nos perdieron 545 niños. La humanidad no va a tolerar eso. El Servicio de Inmigración de los Estados Unidos tiene mucho que explicar y lo va a explicar. Ya dijeron que probablemente de alguno de ellos no se vuelva a saber nunca. Pero por favor, ¿qué mundo es este? Crisis de los opioides. 8.000 millones de dólares de sanción a Purdue Pharmac por un producto que se llama Oxycontin. Boston, Estados Unidos, cierra clases presenciales en sus colegios por coronavirus para que miremos la experiencia ajena, que aquí hablamos con mucha largueza y con mucha tranquilidad de ciertas cosas que desconocemos. ¿Qué pasa con la apertura de los colegios? Miren a Boston. La justicia francesa acusa a 2 menores de 14 y 15 años como cómplice del asesinato del profesor Samuel Paty. De manera que quien mató fue un jovencito de 18, pero ahora aparecen cómplices de 14 y 15. Dios santo. La República Checa cierra almacenes y toma otras medidas. El desastre. La cárcel de San Quintín no podrá alojar más de la mitad de los presos que tiene ahora actualmente detenidos. Ha habido 2.000 contagios y van 28 muertos. Violentas protestas en Nigeria. Toque de queda, muchos muertos. Barack Obama en plena campaña contra Trump. En Colombia volvemos los magistrados eternos. Choque de trenes entre las cortes. Ahí siguen. Hace poco dábamos la noticia de que estos magistrados se hacían a un lado. No, ahí siguen, cobrando el cheque. Pero esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Así pues que estamos llenos de noticias, llenos de temas que trataremos con ustedes en las próximas horas, advirtiéndoles que hablaremos hoy en la historia de uno de los personajes más curiosos, más apasionantes, el aventurero más aventurero que uno pueda concebir. Recuerdo la primera vez que leí una biografía de Garibaldi y yo no podía entender, y es que no se puede entender. La vida de Garibaldi es prácticamente incomprensible. Algo diremos sobre ella hoy en la historia. Y con esto y con mucho más estaremos con ustedes en las próximas horas aquí en La Hora de la Verdad.